¿Alguna vez te has preguntado de dónde nacen los monstruos que vemos en el cine? Los asesinos que acechan en las películas de terror, con máscaras de piel y ojos vacíos. No nacieron en la imaginación de un guionista. Nacieron en una granja aislada de Wisconsin, en una casa donde el tiempo se detuvo y la muerte se convirtió en costura. Su nombre era Edward Theodore Gain. Para el mundo, un hombre solitario, callado, respetuoso con su madre. Pero tras las paredes podridas de su granja, Ed no vivía, reconstruía. Tras la muerte de su madre, la única persona a la que amó y la única que le permitió existir, Ed no pudo aceptar el vacío. Así que decidió hacer lo impensable, traerla de vuelta. No con magia, no con ciencia, con aguja, hilo y piel humana. No robaba cuerpos por placer, lo hacía por devoción. Desenterraba cadáveres de mujeres que se parecían a su madre. Les quitaba la piel, los órganos, los huesos. Con ellos, fabricaba lámparas, cinturones, incluso un traje completo, para poder ponérsela y sentir que ella aún lo abrazaba. Pero lo más aterrador no fue lo que hizo. Fue por qué lo hizo. Ed no era un psicópata al estilo moderno. No disfrutaba del sufrimiento. No mataba por poder. Mataba porque, en su mente fracturada, el mundo real había dejado de existir. Solo quedaba el santuario de su madre, y todo lo demás era material para mantenerlo intacto. Cuando lo arrestaron en 1957, las autoridades encontraron una casa convertida en altar. Cráneos como tazones, cortinas hechas de labios, una coraza de pechos humanos. Pero lo que más desconcertó a los investigadores fue esto. Ed no intentó huir. No mintió. No se defendió. Solo preguntó. ¿Creen que mi mamá estaría orgullosa de mí? Fue declarado mentalmente incompetente y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Nunca entendió por qué el mundo lo llamaba monstruo. Para él, solo estaba cuidando lo que amaba. Pero su legado no murió con él. Porque de su silencio nació el grito del cine de terror moderno. Alfred Hitchcock leyó su historia y creó a Norman Bates, un hombre que hablaba con su madre desde la tumba. Tobe Hooper vio las fotos de su granja y dio vida a Leatherface, el carnicero que usaba rostros como máscaras. Incluso el FBI, al estudiar sus crímenes, sentó las bases para entender a los asesinos seriales. Y descubrió algo escalofriante. Gain no encajaba en ninguna categoría. No era un depredador. No era un asesino en serie clásico. Era algo más antiguo. Un hombre que intentó coser su alma rota con los restos del mundo. Hoy, su granja ya no existe. Fue quemada para borrar su memoria. Pero su sombra sigue viva. Cada vez que ves una película donde un asesino vive con el cadáver de su madre. Cada vez que un villano usa una máscara de piel humana. Estás viendo un reflejo distorsionado de Ed Gain. No era el más violento. No era el más astuto. Pero fue el más humano de todos los monstruos. Porque su crimen no nació del odio. Nació del amor más enfermo, más solitario, más desesperado que jamás haya existido. Y eso es lo que realmente da miedo. Que el verdadero horror no siempre viene con garras o colmillos, sino con una sonrisa triste y una aguja en la mano. ¿Quieres seguir explorando las sombras que se esconden tras la ficción y la realidad? Suscríbete a Sombras del Misterios, porque a veces la verdad es más aterradora que cualquier leyenda.